Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a su clase del día de hoy. Eh, Sin más preámbulo, ya ustedes tienen en la plataforma el video explicativo sobre las siguientes dos unidades, referentes a los supuestos hechos y actos jurídicos y asimismo a esa interpretación y aplicación de las normas jurídicas de acuerdo a lo que se les explicó, que se le llama, de acuerdo al vocablo de los abogados, la técnica jurídica. Bien, por el primer tema, entendemos que aquellos supuestos jurídicos van a tener consecuencias al producir ciertas condiciones del actuar o no actuar de los hombres en la vida cotidiana. Por lo tanto, la finalidad de que ustedes conozcan las diferencias entre hecho y acto jurídico derivará como esa clasificación y sobre todo, qué elementos operan para poder determinar un acto jurídico. En esta parte, los hechos y actos jurídicos tienen clasificación de acuerdo al elemento de la voluntad de cada ser humano. Para establecer un supuesto jurídico, pues será esa hipótesis de acuerdo a que esas acciones puedan determinar un elemento voluntario o involuntario y en dónde se desprenderán las condiciones de licitud o ilicitud de esas acciones, propiamente dicho. Entonces, el supuesto jurídico lo vamos a definir como esa serie de hipótesis de cuya realización dependerán las consecuencias ya establecidas en una norma jurídica. Y recuerden que las consecuencias de la norma derivarán desde el nacimiento y a lo largo de nuestra vida ya, no sé, económicamente activa o desde que adquirimos esa capacidad de ejercicio, pues la transmisión, la creación, modificación o extinción de esas facultades y derechos que nos otorga la propia ley o el propio Estado. Y que en esta parte también esas facultades derivarán en un hacer o no hacer de determinadas o para determinadas conductas. En tanto que el hecho jurídico, definido por el artículo 7.4 del Código Civil del Estado de México, será ese acontecimiento de carácter natural o propiamente humano con elementos voluntarios o involuntarios, que a través de una disposición legal deberá o podrá producir consecuencias de derecho para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos a diferentes situaciones en concreto. Sin embargo, en el hecho jurídico, al ser un elemento natural, no contiene esos requisitos de validez y de existencia, aunque esto no signifique que no los pueda generar. ¿Por qué? Porque al ser un elemento en donde no cuentas con la voluntad del hombre, esas situaciones concretas pueden tener condiciones de los hechos jurídicos clasificados sin la participación del ser humano. Por ejemplo, esos hechos jurídicos que se clasifican sin la participación del ser humano estarán a través y de las condicionantes de los fenómenos naturales y van a producir esas consecuencias de derecho, como por ejemplo una inundación. ¿Sí? En una inundación, tú puedes perder bienes, puedes perder patrimonio, puedes perder incluso hasta la propia vida, pero no hay un elemento volitivo por el cual tú estés generando las consecuencias de derecho. Por lo tanto, esas consecuencias, a través de la naturaleza propia, serán estimadas para clasificarlas dentro de un sentido lato o un sentido estricto, ¿sí? Y esos acontecimientos producirán consecuencias jurídicas sin la intención del ser humano de querer producirlas, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, los hechos jurídicos con la participación del hombre, pero sin el elemento volitivo, están relacionados a las consecuencias del derecho natural, como por ejemplo el nacimiento, la vida misma. ¿Sí? En la vida misma nosotros también vamos a ir generando hechos jurídicos con la participación de nosotros, pero sin la intención de querer causar algún mal o sin la intención de querer causar alguna consecuencia. Ahora, también la muerte es un hecho jurídico con la participación del hombre. ¿Por qué? Porque todos, lo explicaba yo en el video, todos los individuos que actualmente habitamos esta sociedad, nos vamos a morir. Y dependerá de cada uno de nosotros el tipo de hecho jurídico post-mortem que queramos producir.
Por ejemplo, los testamentos. Una persona que ya ha dejado por escrito su última voluntad, no nada más es una persona responsable, sino también ya es una persona que ha creado esos hechos jurídicos, pero que no va a saber cuándo van a producir efectos, porque la muerte es muy intempestiva, es muy de incertidumbre. O sea, a lo mejor ahorita a mí estoy sentado aquí, me va a dar un infarto y ya produje esa consecuencia jurídica sin la voluntad de querer crearla, pero estoy participando, ¿de acuerdo? Ahora bien, por otro lado, entendemos que los hechos jurídicos pueden tener con la acción del hombre dos categorías. Dentro de, de los voluntarios, estos hechos jurídicos pueden ser lícitos e ilícitos. Por ejemplo, nosotros cuando ya cumplimos la mayoría de edad, estamos sujetos ya a esa capacidad de ejercicio y estamos sujetos a que a cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos por nosotros mismos. Los hechos jurídicos involuntarios producirán consecuencias de derecho, pero de acuerdo a esas cuestiones de no querer producirlas, no tener la intención de producirlas, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo estoy en un estado inconveniente, un estado etílico, un estado en donde ingerí a lo mejor hasta psicotrópicos. ¿Y qué va a pasar ahí? Que yo al caminar por un pasillo donde estoy en una planta alta, sin la intención de querer producir un daño, derribo a una persona y esta persona fallece por un golpe en la cabeza. O sea, no tenía yo el elemento doloso del homicidio, pero provoqué un homicidio tal cual. ¿Sí? Entonces, en esa parte, nosotros entendemos que los hechos jurídicos nunca van a, o sea, nunca van a ser eh, con categorías de intención, o propiamente dicho, carecerán de esos elementos volitivos. No es que nunca los produzcan, por supuesto que los van a producir. Sin embargo, la voluntad de las personas condiciona mucho para poder generar ciertas consecuencias de derecho. Ahora, con respecto del acto jurídico, se va a definir como esa manifestación de la voluntad humana. O sea, ya estamos aquí manifestando una conducta y que vamos a ser susceptibles de querer producir, tener toda la intención de producir efectos jurídicos. ¿Sí? Para ello, dependerá de esa voluntad del hombre crear, a su vez modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones que de acuerdo a los casos a aplicar van a generar esas consecuencias de derecho. ¿Sí? Para el artículo 7.6 del Código Civil del Estado de México es esa declaración o expresión manifiesta de voluntad hecha con un objeto e intención de producir consecuencias de derecho. ¿Cómo se clasifican los actos jurídicos? Bueno, por un lado, para clasificarlos debemos de tener elementos de existencia y requisitos de validez del acto jurídico. ¿Cuáles serán esos elementos de existencia? Bueno, el primero de ellos es el consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento será la voluntad de una o varias personas para realizar ese acto jurídico. ¿Sí? Ahora, con la diferencia del hecho jurídico, probablemente en el hecho jurídico nada más exista una cuestión unilateral, es decir, una sola persona. En el acto jurídico pudiera tener una condicionante unilateral, pero su observancia general nos va a decir que tiene esa voluntad de una o varias personas para realizar esa cuestión jurídica. Su segundo elemento en cuanto a los elementos de existencia es el objeto. Y el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible para distinguir entre el objeto directo y el indirecto esas consecuencias que se van a producir. El objeto directo se refiere a esa consistencia de querer crear, transmitir, modificar esos derechos y obligaciones. ¿Sí? El segundo elemento, que es el objeto indirecto, recaerá sobre la cosa o bien y las cuestiones de dar o hacer, ¿sí? O cuestiones de omisión o de no hacer. Por lo tanto, el acto jurídico tiene que ser un acto solemne porque la propia ley nos dispone la forma, el fondo para expresar la voluntad y que este acto sea lícito. No todos los actos jurídicos se les exigen los elementos.
pero sí en algunos son más concretos, como por ejemplo algunos contratos, el matrimonio o los testamentos. Principalmente en el matrimonio y en el testamento, porque la voluntad debe expresarse como lo indica la propia ley. Ahora, referente a sus requisitos de validez, el acto jurídico al igual tiene que dividirse en una capacidad. Y recordemos que nosotros ya nacemos con esa capacidad de goce, pero que la primera, o sea, la capacidad de goce va a ser esa aptitud ya natural de ser sujeto de derechos y obligaciones, ser titular de derechos y obligaciones. En tanto que la segunda, o sea, la capacidad de ejercicio, será esa aptitud por ejercer de propia voz, de propia voluntad, esos derechos y obligaciones que están conferidos en la ley. La capacidad de ejercicio se va a adquirir a partir de los 18 años de edad, cuando menos en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Y para celebrar actos jurídicos se requiere ser mayor de edad y no estar en una capitis diminutio, o sea, en una disminución de la capacidad, cuando más en un estado de interdicción. El segundo elemento de los requisitos de validez son la ausencia de vicios en el consentimiento, es decir, que mi voluntad no se encuentre precedida o viciada de alguno de los elementos manifiestos por violencia, error, dolo, mala fe y desde luego que produzcan una lesión. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia, entendemos que la violencia será ese empleo de la fuerza física o moral con amenaza de atentar contra la vida o perder la vida, la honra, la libertad, la salud, el patrimonio, los bienes, ya sea de los contratantes, cuando se celebren actos jurídicos entre cónyuges, entre concubinos, entre ascendientes y descendientes, ¿sí? Entonces, en esta parte, el error será esa falsa apreciación de opinión de una realidad constante, una realidad existente. Y aquí se clasifica en el error de hecho y error de derecho. El primero consistirá en esa equivocación sobre las cuales va a recaer las condiciones que dieron motivo para celebrar el acto. Es decir, esas condiciones que yo motivé para celebrar un acto jurídico, pero a través de qué? De una falsa apreciación. Y el error de derecho será esa equivocación respecto a la existencia o la interpretación de una norma a través del interés privado, ¿sí? Por lo tanto, si yo ya incurrí en una violencia, ya incurrí en un error, ¿lo voy a hacer de manera dolosa? Por supuesto, porque tengo ese conocimiento de que estoy haciendo incurrir en un error a una persona aprovechándose de su buena voluntad, aprovechándose de la voluntad de su persona. Y el dolo es esa sugestión o maquinación, pero sobre todo un artificio por el cual me voy a valer para inducir al error. O sea, un ejemplo claro, ¿no? Si yo sé que un vehículo usado tiene un reporte de robo, tiene una denuncia, y aún así, a sabiendas de todas estas condiciones, me atrevo a venderlo, estoy en una falsa apreciación de la realidad porque yo le puedo decir a mi comprador, no, el auto está en óptimas condiciones, no tiene mandamientos judiciales, no tiene denuncias, no tiene ninguna falla mecánica. Y resulta ser que es todo lo contrario. Bueno, pues me estoy haciendo partícipe y estoy haciendo este elemento de cómo estos artificios para inducir al error a ese comprador. Desde luego, la mala fe será esa disimulación del error y que una vez que es conocido por uno de los contratantes, aquí ya se caen en las cuestiones de perjuicio hacia qué, hacia el otro contratante, hacia la otra persona que está celebrando el acto jurídico. Si yo entiendo aquí que voy a celebrar un matrimonio en Ciudad de México, pero estoy casado en el Estado de México, allí estoy actuando de mala fe, porque debo entender que para celebrar otro matrimonio necesito estar divorciado. Y aún así, a sabiendas de esa condición, me estoy casando y estoy engañando a la otra persona. Por lo tanto, le estaré generando una lesión y que esa lesión es el perjuicio a esa conmutatividad del contrato. Uh-huh. Y quien lo experimente recibirá algunas prestaciones muy inferiores a los que estamos esperando. Por eso es importante
establecer buenas condiciones contractuales aún antes del matrimonio. ¿Sí? Si estamos hablando ya de esas cuestiones de sociedad conyugal. Ahora, que el objeto, motivo, fin sea lícito y física y jurídicamente posible, desde luego. ¿Por qué? Porque el objeto directo establece esa consistencia en crear, someterme a una obligación, transmitirla cuando sea necesario o cuando sea por casos de fuerza mayor o casos de urgencia, modificarla en cualquier momento de la vida jurídica de ese acto y sobre todo, en qué momento yo la puedo o la debo extinguir para que ya no crea y siga generando esas consecuencias de derecho. Ahora, el segundo elemento, que es el objeto directo, al ser posible jurídicamente, física y jurídicamente, necesitaré que tenga materia, que tenga sobre qué recaer. No te voy a vender, eh, perdón, no te voy a vender algo que no existe. No voy a celebrar un acto jurídico inexistente. Y sobre todo, que si yo me estoy obligando a las condiciones del acto jurídico propiamente dichas, necesitaré no incurrir en cuestiones de no hacer, sino más bien todo lo contrario, cumplir con cada uno de los elementos a los que yo me estoy siendo sometido. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos que la solemnidad es una forma señalada por la ley para que el acto jurídico tenga cuestiones de fondo y de forma, pero no a todos los actos jurídicos se les exige esos elementos. ¿Por qué? Porque en el matrimonio no es como si algunos juristas lo marcan como un contrato. Yo difiero de eso, no es un contrato. Es una unión de sociedad conyugal nada más. Y sobre todo en los testamentos. La ley sí te exige ciertas condiciones, como por ejemplo, que no estés coaccionado, que el testamento sea ante notario público. ¿Por qué? Porque el notario público tiene fe pública. Que ese testamento sea abierto post mortem, no antes, porque no se debe heredar en vida. No existe esa figura de la herencia en vida. ¿De acuerdo? Y sobre todo, la expresión basta de la voluntad, o como lo indica la ley, para que el acto jurídico exista y sea válido. Desde luego, cuando carece de requisitos de validez o elementos de existencia, el acto jurídico es inexistente y es nulo. ¿Por qué? Porque al no contener una declaración de la voluntad, o por falta de objeto, o por falta de solemnidad requerida por la ley, el acto jurídico no va a producir efectos como tal. Y sobre todo, es inexistente para el derecho, porque equivale a que no existe en la vida jurídica. La nulidad será esa condición, observando todos los elementos de existencia y requisitos de validez del acto jurídico, si llegase a presentar algún vicio de origen, de acuerdo a los elementos, es lo que priva en cuanto a la validez y sobre todo, aunque haya tenido ya un surgimiento, un nacimiento de la vida jurídica, el acto jurídico es nulo. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando alguien ejecuta violencia para poder establecer un acto jurídico, ese acto jurídico ya no tiene el elemento volitivo, ¿sí? Ya está viciado y sobre todo está creando una ilicitud. Por lo tanto, esa nulidad se va a referir en dos dividendos. La nulidad absoluta es la que no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, pero pueden ser destruidos con efecto retroactivo cuando nosotros lo llevamos a juicio, cuando el juez se pronuncie sobre esa nulidad. ¿Sí? Y en este caso, por violaciones a las normas del orden público, puede prevalecer ese interés, pero no va a desaparecer la confirmación de la prescripción, como por ejemplo lo que refería yo, el matrimonio. ¿Sí? Hay impedimentos para contraer matrimonio. Uno de ellos, que tú estés casado. Otro de ellos, que te cases con cualquier familiar en la línea descendiente o colateral, hasta el tercero o cuarto grado. ¿Sí? Y sobre todo, que nosotros en la unidad relativa
estamos confirmando o prescribiendo ese acto jurídico, pero mientras no surta sus efectos, el acto puede ser declarado nulo. ¿Por qué? Esta nulidad relativa nos va a decir que cuando el acto jurídico precede error, dolo, violencia, lesión, incapacidad, solo podrá invocar a esos efectos viciados del consentimiento. ¿Sí? La nulidad relativa siempre va a producir efectos provisionales del propio acto jurídico, pero se pueden convalidar posteriormente. Ahora, referente a los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, los cuasicontratos son hechos que permiten, por un lado, por medio del Ministerio de Ley, obligarse a otra persona con otra, ¿sí? Mientras que no exista un convenio. Como por ejemplo, que el tribunal te imponga una gestión de negocios por una persona ausente o que ya cayó en estado de interdicción, o que te hagas cargo de alguna tutela, alguna curatela, porque o sea, no es tu voluntad. Sin embargo, hay cláusulas que te van a imponer dentro de los juzgados que tú deberás cumplir cabalmente, ¿sí? Rendir cuentas, indemnizaciones. Por lo tanto, en los cuasicontratos no hay consentimiento para que se produzca la obligación de manera natural, pero la ley sí te lo va a dar creando nuevas obligaciones. Ahora, el cuasidelito será ese acto dañoso, pero que se está realizando sin intención de producir un mal. Es decir, alguna omisión que tú pudiste haber tenido. No era tu intención generar esa omisión, pero está generando una consecuencia. ¿Sí? O sea, el Código Penal los llama delitos no intencionados o de imprudencia. Y recordemos que estos delitos y cuasidelitos difieren de los cuasicontratos, porque en tanto el cuasicontrato sí es algo que te impone la ley, el cuasidelito no hay un elemento volitivo para generar algún tipo de conducta antijurídica. ¿Sí? Entonces, en esta parte, recordemos que los actos y los hechos jurídicos son aquellos supuestos en los cuales yo voy a generar consecuencias de derecho, pero del nacimiento de una obligación. Al crearla, modificarla, transmitirla y extinguir sus efectos, nosotros derivaremos qué tipo de actos jurídicos vamos a celebrar a lo largo de nuestra vida. Si vamos a celebrar contratos, si vamos a celebrar matrimonios, si vamos a celebrar algunas consecuencias, aunque sea verbales. ¿De acuerdo? Del siguiente tema que estuvimos viendo en el video explicativo, abordábamos las cuestiones de la clasificación de las normas jurídicas, ¿sí? O esa clasificación de normas. En esta cuestión, nosotros al hablar de normas, siempre vamos a hablar de estos preceptos ya establecidos en una cuestión ya de vida jurídica. Y sobre todo desde el orden normativo, las normas se van a clasificar en normas nacionales o normas internacionales. Las nacionales son aquellas que pertenecen al sistema jurídico ya de una nación determinada. México tiene su propia normatividad nacional, pero en este caso se va a clasificar partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsecuentemente en una línea jerárquica de las leyes de los estados de la República, códigos federales y locales de cada estado, reglamentos circulares y bandos municipales que pertenecen al sistema jurídico y, por lo tanto, se les dirá conjunto de normas. En contraparte, las normas extranjeras son aquellas que pertenecen a un sistema jurídico de un país determinado y ajeno al nuestro, como por ejemplo el common law ahí en Estados Unidos, las legislaciones francesas, las italianas, los regímenes de Asia, alguna parte de África. Entonces, ese conjunto, ese conjunto de normas pertenecen a un derecho uniforme. Y sobre todo que hay ciertas materias que comprenden actos y hechos jurídicos, pero que deben ser regulados de manera distinta de acuerdo al sistema jurídico del país al que están perteneciendo. Por lo tanto, el sistema de normas va a evitar conflictos en el espacio, en el territorio. ¿Sí? Entonces, en esta parte, las normas jurídicas desde el punto de vista de su fuente se van a clasificar
en la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, las normas jurídicas individualizadas y la propia doctrina. ¿Sí? Entonces, en esta parte, la ley, recordemos que es esa norma jurídica obligatoria dictada por un legítimo poder y de observancia general para establecer esas reglas de comportamiento de acuerdo a los fines para la que fue creada. La costumbre, que será el conjunto de hábitos comunes de una sociedad y que se van a tomar como jurídicamente obligatorios. ¿Sí? La costumbre derivará de estas cuestiones de lo que es el uso y el efecto. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros al establecer costumbre estamos estableciendo ley. La jurisprudencia son esas cosas y preceptos a través de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales del Poder Judicial. Sobre todo, que esas tesis están relacionadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Ahora, en atención a la clasificación de las normas jurídicas, estas se van a clasificar de acuerdo a su punto de vista. Hablábamos ayer que el punto de vista de validez de las normas jurídicas se refiere a cómo está constituido el ámbito espacial y sobre todo en dónde está operando. Principalmente, cuál es el ejercicio del poder y orden jurídico que va a dar a esa circunscripción de leyes en competencia de un país y una nación determinada. Desde luego, ese ámbito espacial nos va a clasificar a las normas jurídicas en federales, locales y municipales. ¿Sí, jóvenes? Desde el punto de vista espacial de validez de la norma, corresponderá específicamente al Congreso de la Unión modificar o emitir nuevos proyectos de ley. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista temporal, esas normas se van a clasificar en una vigencia determinada e indeterminada, de acuerdo a la característica de obediencia y certeza que el destinatario de la norma tiene. ¿Por qué? Porque una ley puede ya no ser tan garante en algún tiempo, en alguna época, y hay que reformarla, hay que modificarla, o en su defecto hay que suprimirla del sistema jurídico. ¿De acuerdo? Desde el ámbito de vista temporal, recordemos que las normas entrarán en vigor en ciertas fechas, tendrán vida jurídica operativa, pero pueden extinguir esa vida jurídica en cualquier momento. ¿Sí? Dentro de su clasificación material, estamos hablando de la materia a la que pertenece el derecho, la norma jurídica. Si estoy hablando de derecho público, sus materias pueden ser el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho fiscal. Si estoy hablando de su ámbito material en cuanto al derecho privado, específicamente nada más van a estar el derecho civil y el derecho mercantil. En tanto que el derecho social que se agrega a nuestro sistema jurídico después de la Revolución Mexicana, serán esas cuestiones de derecho laboral y de derecho agrario. ¿Sí? Desde el punto de vista personal de validez de las normas jurídicas, esas normas deben ser genéricas e individualizadas, generales y abstractas. O sea, cuando yo me refiero a una norma jurídica genérica, es porque es de observancia general, es para todos los ciudadanos. Cuando yo me refiero a una individualización, es porque cada uno de los sujetos de derecho tendrá la obligación de cómo respetar ese conjunto y cómo hacerlo valer a la par. ¿Sí? Entonces, se va a integrar por aquellos actos jurídicos, hechos jurídicos y o resoluciones de los tribunales que van a generar derechos y obligaciones en favor o a cargo de personas específicamente determinadas. Y esto puede surgir en el ámbito personal a través de los testamentos, los convenios, los contratos, los tratados internacionales, las sentencias y, por su misma naturaleza, derivarán en normas jurídicas particulares aplicadas a casos concretos. Desde el punto de vista de jerarquía, la norma jurídica entenderá esa coordinación y nexo de causalidad en una relación de supra o subordinación. Si estoy hablando de jerarquía de leyes, recordemos que en el video explicativo lo dije, la principal carta jurídica que nosotros tenemos en este país es la Constitución Política. Y de ahí se van a desprender todas las leyes habidas y por haber. Ahí hice la precisión también en el video explicativo, que única y exclusivamente en materia de derechos humanos,
Un tratado internacional podrá estar a la par de la Constitución, jamás por encima de, ¿sí? Ahora, corresponderá a esas cuestiones al Congreso de la Unión emitir esos proyectos de ley, al Poder Ejecutivo Federal promoverlas, pero al Poder Judicial ver esa observancia legal de esa norma jurídica, ¿sí? Y tienen potestad para echarla abajo en cualquier momento. Ahora bien, vamos al último tema. El último tema nos habla de lo que es la jurisprudencia técnica y esta se va a referir en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma jurídica, ¿sí? Por un lado, entendemos que la jurisprudencia técnica, o la jurisprudencia técnica, que llamamos nosotros los abogados, será esa exposición ordenada y coherente de cómo se están aplicando los preceptos jurídicos. Y esos preceptos jurídicos se pueden hallar en una época, en un lugar, y tendrán por objeto dar solución a problemas determinados, ¿sí? Dar solución a casos concretos. Entendemos que dentro de las ramas de la jurisprudencia técnica está la sistemática jurídica y la siguiente es la técnica jurídica o doctrina de aplicación del derecho. ¿Qué es la sistemática jurídica? Bueno, pues es ese estudio propiamente de la norma para establecer cuestiones nomográficas y perpetrar que el objeto sea exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales y legales que integran cada sistema jurídico. O sea, ¿cómo está sistematizado mi sistema jurídico? Si está sistematizado en derecho público, en derecho privado, en derecho vigente, en derecho social, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cómo será la estructura lógica? Pues de acuerdo a las normas clasificatorias del derecho interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que dar certeza y naturaleza interestatal. Ya lo dice la propia Constitución que nuestra Carta Magna es inviolable. ¿Sí? Ahora bien, que en esta parte la técnica jurídica se va a referir a ese conjunto de métodos científicos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender de manera no solo hipotética, sino de manera concreta, cómo es que la ley está operando y en qué momentos deja en un estado de desventaja a cualquier ciudadano. Y se derivará de una interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente. Entonces, los métodos de interpretación de las normas jurídicas tienen mucho que ver en cómo se integra el derecho en un sistema normativo, en un sistema social. ¿Para qué? Para que de acuerdo a los casos concretos, estas normas sean generales, abstractas, y sean aplicadas no nada más para su observancia general, sino también para su interpretación, como son los contratos, los convenios y los tratados internacionales. ¿Sí? Ahora, por otro lado, esa interpretación puede ser literal o gramatical. ¿Por qué? Porque el sentido de la norma tiene diferentes acepciones gramaticales. Y sobre todo que en el contexto de los tecnicismos jurídicos, la palabra atenderá al texto normativo del propio derecho. Por eso es que es muy complicado para algunas personas que no estudian la carrera entender esa normatividad, ¿sí? Y que a través de diversas escrituras de textos jurídicos, de los doctrinarios expertos, de las interpretaciones de sentencias de jueces o bien de ministros y magistrados, entenderemos cómo opera esa norma jurídica, ¿sí? Ahora bien, desde luego que la norma tiene o pueden surgir ciertos vacíos o lagunas o antinomias jurídicas. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta realidad en su práctica profesional, nosotros entramos en un dinamismo que puede ser imperfecto y podemos encontrarnos ciertos casos previstos en el ordenamiento jurídico aplicados a ciertos hechos y actos jurídicos, pero que no se encuentran normados por el derecho. ¿Sí? Por eso todo lo que debe referirse a hechos, supuestos y actos jurídicos tienen que tener validez, tienen que estar apegados a la ley. Ahora, estas lagunas pudieran tener o dejar vacíos propios de la ley.
¿sí? Y se van a analizar desde el punto de vista analógico, en donde su sentido gramatical y filosófico determinará ciertas semejanzas a condiciones propias de la filosofía del derecho. Ajá. Que por otro lado, será el punto de partida para integrar un método jurídico analógico o análogo, y que de acuerdo a sus preceptos lógicos podrán integrarse los casos no previstos en la ley. ¿Sí? Ahora, por otro lado, estos argumentos lógicos tienen que tener un método analógico por analogía de paridad de razón, por analogía de mayoría de razón o analogía de mayoría de razón. ¿Qué es la paridad de razón en cuanto a la analogía? Bueno, pues que la ley se va a integrar relativamente a cada situación concreta, pero derivado de la razón semejante en que se funda el hecho jurídico o el acto jurídico, la situación debe estar por la misma razón que se aplique. Es decir, que en los métodos, por ejemplo, un contrato de comodato y arrendamiento, están previstos en la legislación civil. Son parecidos porque ambos están transmitiendo posesión, pero a la par son diferentes porque el contrato de comodato es gratuito y el contrato de arrendamiento es oneroso, es decir, va a generar ¿qué? Dinero. Pero en cuanto a los elementos del acto jurídico, deberán contener todos los elementos de validez y requisitos de existencia, ¿sí? En tanto que el arrendatario debe pagar una renta en el contrato de arrendamiento, no así en el contrato de comodato, perdón, ¿cuál dije? Contrato de comodato, porque al ser un contrato gratuito, únicamente es la contraprestación de la transmisión momentánea del uso y disfrute de esa cosa, ¿sí? Ahora bien, la analogía por mayoría de razón es sobre esa razón jurídica a una situación prevista en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto será cómo lo voy a interpretar de acuerdo al gravamen que me está generando la propia ley. ¿Sí? Por minoría de razón, desde luego, a diferencia del método anterior, esa no está prevista en la norma jurídica, pero sí se va a fundar en condiciones previstas por la ley. ¿De acuerdo? Ahora, en sentido contrario, recordemos que la realidad no es un método analógico de integración sobre las lagunas de la ley, pero sí para poder integrar métodos jurídicos y legales. ¿Para qué? Para que cuando un texto se presuma que sea legal, es porque ya refirió esa estructura concreta y restrictiva al caso y da solución a una cuestión contraria. Para ello, jóvenes, en esta parte de la ley, en cómo se está interpretando y cómo se debe resolver ese conflicto, para eso están los legisladores, ¿sí? Porque ellos nos van a permitir de una mejor manera interpretar cómo está relacionada la propia norma, cómo una ley no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de un ciudadano, sino todo lo contrario. La ley tiene que ser vigente, tiene que ser dinámica, tiene que ser con esos elementos y significados para ser tutelar de derechos y obligaciones. Por eso dice el artículo 14 constitucional que no podemos hacer efecto retroactivo en perjuicio de un ciudadano acerca de una ley. ¿Por qué? Porque estas cuestiones de retroactividad deben aplicarse a leyes actuales o hechos jurídicos anteriores o viceversa, pero que a lo mejor agotaron ya su vigencia jurídica, ¿sí? La no aplicación de una ley en perjuicio de una persona tiene que ver con mucho de la teoría de los derechos humanos que se han adquirido en los últimos años, en los últimos momentos. Y por lo tanto, esas cuestiones de derecho tienen excepciones al principio de no retroactividad, como por ejemplo cuando se presuma que este derecho adquirido tiene aplicación retroactiva cuando se lleva a cabo en un perjuicio de una persona, ¿sí? O sea, yo no puedo aplicar una ley que ya no existe o que existió en un momento determinado a una modernidad a la que actualmente operamos. O sea, no puedo aplicar un código de procedimientos estatal cuando ya tengo un código nacional de procedimientos penales, ¿sí? Entonces, en esta parte, la retroactividad pudiera aplicarse en beneficio siempre de una persona, siempre y cuando la ley vigente lo permita
o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de vía jurisprudencial, que lo indique. Casos previstos en la ley, todos aquellos en donde el ordenamiento jurídico tenga una posibilidad expresa, como en el derecho penal, pero la aplicación retroactiva de la ley solamente operará en beneficio siempre de las personas privadas de su libertad. ¿Ok? Ahora, en esta cuestión, nosotros siempre tenemos que entender cómo las leyes eh, van a determinar al sistema jurídico, ¿sí? Y sobre todo, por el porqué de esta cuestión, los casos concretos necesitan ser analizados, necesitan ser muy bien estructurados. ¿Para qué? Para poder entender la aplicabilidad de una norma jurídica, ¿sí? O sea, si estoy hablando de un contrato, ese contrato tiene que apegarse a una ley vigente, no una ley retroactiva, porque entonces perdería validez en cuanto a sus requisitos. Si estoy hablando de esa disposición de los ámbitos temporales y especiales de validez, el artículo 14 me dice que no puedo hacer efecto retroactivo a una ley que ya no está operando. Por eso el Congreso de la Unión tiene la obligación de estar revisando constantemente la Constitución política y sobre todo la observancia general de todas las leyes. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la aplicación de la propia norma, nosotros entendamos que esas disposiciones jurídicas tienen que ser vigentes, operarias, garantistas y sobre todo protectoras de los derechos humanos. Jóvenes, pues me dio mucho gusto saludarlos. No me queda más que desearles un excelente día y suscríbanse al canal, por favor. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en la plataforma. Excelente día.